Mis santos, el tema del día de hoy, ustedes ya lo saben, la nueva vida en Cristo, ¿ok? La nueva vida en Cristo, mis amados hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de esto. En los últimos 2 domingos pasados estuvimos hablando de 2 temas muy similares. El primero era así no, después dijimos así sí, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de la nueva vida en Cristo. Es un tema muy lindo, me apasiona a mí, mis amados hermanos. Ok, les voy a invitar que vayan a sus Biblias, por favor. En Efesios capítulo 4, verso 17. La epístola a los Efesios, mis amados hermanos, es una epístola escrita por el apóstol Pablo. Y este pedacito de mensaje es un mensaje pastoral, ¿ok? El apóstol Pablo, aparte de ser apóstol, tenía un corazón de pastor. La verdad que el apóstol se preocupaba y sufría por las almas. Esa es la tarea del pastor, preocuparse, cuidar a las almas, mis amados hermanos, porque las almas valen la sangre de Cristo, no es cualquier cosa un alma, mis santos. Tu alma, mis santos, tiene el precio de la sangre de Cristo. Tú vales mucho. Así que los mensajes del apóstol en este segmento son puntualmente pastorales, ¿ok? Y yo me identifico mucho con esta parte del mensaje porque yo pienso lo mismo que el apóstol en esta parte, ¿ok? Así que permítame ponerle en sus pantallas, déjame salir de aquí y le vamos a entrar en el tema del día de hoy, ¿ok? La nueva vida en Cristo. Les dije que vayan en sus Biblias en Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer corrido, después vamos a explicar versículo por versículo. En el versículo 17 dice, mis amados hermanos, permítanme aquí, ok. Ahora les pido, de parte del Señor, estoy leyendo en traducción lenguaje actual, ¿ok? Toda la noche hoy voy a usar esta traducción porque está bastante claro. Voy a volver a leer. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada. Y por eso no disfrutan de la vida que da Dios. Vamos a saltar al siguiente versículo, al 19. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Entonces, mis santos, permitan regresar y vamos a hablar todo lo que acabamos de leer, vamos a tratar de explicar. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol en el versículo 17 le dice, ahora les pido de parte del Señor. Es un deseo del Señor que nosotros, mis amados hermanos, cambiemos nuestra forma de vivir. Dios quiere que haya un cambio en nosotros. Tal vez ese cambio no viene de una sola vez. Tal vez no viene de la noche a la mañana, pero tiene que haber un cambio gradual, de a poquito. Yo mismo, mis santos, en el Evangelio no he cambiado de la noche a la mañana, ¿ok? Hay pocas gentes que yo he visto que cambian de la noche a la mañana. El apóstol Pablo cambió de la noche a la mañana. ¿Se acuerdan que era un perseguidor de la iglesia? Y el día que el Señor se le encontró, mis santos, le dejó ciego por 3 días y al tercer día, después de recuperar la vista, se bautizó y enseguida predicaba, dice el Evangelio. ¿Ok? En mi caso no fue así. A mí me llevó, mis santos, varios años tal vez el cambiar. Mi pastor sabe muy bien, yo le daba rabias todavía a mi pastor.
y ahora todavía sigo cambiando, cada día hay que ir mejorándonos, ¿ok? Pero lo más importante que entendamos, mis amados hermanos, ¿qué es el deseo de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros cambiemos, ¿ok? Por eso el apóstol dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, ¿ok? ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Son gente que tiene una religión, pero no conocen a Dios. Y esto es muy importante, mi santo. ¿Cuánta gente dice que conoce a Dios? ¿Cuánta gente que te dice que va a la iglesia, que tiene una religión? Hasta mencionan el nombre de Dios y adoran a Jesucristo, a la Virgen María y a no sé quién más, pero no conocen a Dios, ¿ok? ¿Cuánta gente a mí me ve en las redes sociales, en nuestros videos? Llegan bastantes miles de personas. Sé que toda esa gente me ve, pero no me conocen. Nunca se tomaron un café conmigo, nunca hablaron, no saben lo que me preocupa, no saben lo que me enoja, no saben por qué sufro, no saben por qué me preocupo. Así que una cosa es conocer a alguien y una cosa es saber de alguien. Por ejemplo, yo no puedo decir que conozco al señor Trump, ¿okay? Al expresidente Trump o al presidente Biden. Lo conozco tal vez por los noticieros, por los medios de comunicación, pero si él me ve, a mí no me conoce. Entonces mucha gente cree que conoce a Dios, pero la onda es que Dios no te conoce. Acuérdense que el día que Jesús contó una parábola y cuando los que dice que le servían a Dios le decían, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y Jesús le decía, yo no los conozco. Qué triste es aquello que cuando el Señor te va a decir, yo no te conozco, ¿ok? Entonces Dios dice, no vivan más como la gente que no conoce a Dios, ¿ok? Pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Ahora, esto es muy fuerte, ¿ok? Y parecería que yo estoy acostumbrado a decir cosas fuertes, pero si lo que estás haciendo no está de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, son tontas ideas. ¿Ok? Para Dios son tontas. Para ti tal vez sean ideas brillantes, pero para Dios son tontas ideas. ¿Ok? Entonces Dios nos dice, no vivan de acuerdo a las tontas ideas, ¿ok? De la gente que no conoce a Dios. En algún momento nosotros tampoco conocíamos a Dios. Practicábamos una religión, inclusive sabíamos el nombre de Dios, ¿ok? Honrábamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Virgen María, pero no conocíamos a Dios. ¿Ok? Y vivíamos de acuerdo a nuestras tontas ideas. Pero ahora que conocemos a Dios, ya no podemos vivir como antes. Es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 18, que está más interesante, que a mí me encanta el versículo 18. Mira lo que dice. O sea, la gente que no conoce a Dios son gente ignorante y terca, que no entienden nada. Esto es muy tremendo. Hay mucha gente, mis amados hermanos, a las que yo les hablo el mensaje, les predico, les explico y no entienden. El evangelio, mis amados hermanos, no es para universitarios. No es que si usted tiene un título universitario lo va a entender mejor. No, mis santos, el evangelio se entiende con el alma y con el corazón. La gente que no conoce a Dios no puede entender el mensaje de Dios. Por eso Romanos dice que a ellos les parece locura. A la gente que no conoce a Dios le parece que el evangelio es una locura para ellos. Por eso el apóstol en el versículo 18 le dice, son gente ignorante y terca. ¿Terca por qué? Porque permanecen tercamente en su vieja manera de vivir. ¿Ok? Los que no conocen a Dios. No nosotros. Nosotros, gracias a Dios, hemos alcanzado la misericordia. Gracias a Dios hemos entendido el mensaje del evangelio. Eso es espectacular, mis amados hermanos. Debes de dar gloria. ¿Ok? Entonces la gente que no conoce a Dios vive de acuerdo con sus tontas ideas y son gente ignorante y terca y no entienden nada de lo que estoy predicando en este momento, por ejemplo. Y yo le remarqué el último pedazo que en color amarillo y dice, por eso no disfrutan de la vida que da Dios. ¡Wow!
Fíjese, te voy a volver. La gente, mis amados hermanos, la gente que no disfruta de la vida que da Dios. ¿Sabes? Para mucha gente el evangelio es aburrido. Para mucha gente el evangelio no tiene sabor. A lo contrario, el evangelio es agradable, es divertido, es placentero, tiene sabor a vida, tiene peligros, tiene suspensos, tiene emoción. Es adrenalina pura todo el tiempo. Mis santos, da satisfacción el predicar la palabra, el leer la Biblia, el orar, el cantar. Pregúntale a nuestros músicos qué sienten después de cantar a Dios. Pregúnteles. Es una satisfacción que no se puede explicar. La gente ha dado su vida por el evangelio. Pero la gente que no conoce a Dios no disfrutan de la vida que da Dios. Para ellos es aburrido, para ellos no tiene sabor, no hay emoción. Eso dicen, eso creen. Ellos piensan que nosotros somos los tontos, pero la Biblia dice que ellos son los tontos. La Biblia dice que ellos son los ignorantes, los tontos y los tercos. Y por eso no entienden el mensaje, ¿ok? Y por eso no disfrutan de la vida del evangelio. La vida del evangelio, mis amados hermanos, es placentero. La verdad, uno se siente realizado en el evangelio. Si usted no ha sentido esto, debe de examinarse. El evangelio es bendición total, mis amados hermanos. Pero la gente que no conoce a Dios no puede entender y no entiende, no quieren entender, mis amados hermanos. Estaba leyendo yo el versículo 18, déjame ver si lo puedo yo leer en otra versión. Creo que sí, el versículo 18, sí. En la versión Nueva Traducción Viviente, no lo tengo en la pantalla, pero aquí en mi tableta lo tengo yo. Miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente, es otra versión de la Biblia, dice, tienen la mente llena de oscuridad. O sea, la gente que no conoce a Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios. O sea, la gente que no conoce a Dios, mis amados hermanos, tiene la mente llena de oscuridad. ¿Ok? Y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Qué triste es estar lejos de lo que Dios ofrece. Qué triste es estar lejos de la oportunidad de tu vida. Qué triste es estar lejos de lo que tanto buscas. La gente no encuentra felicidad en el dinero. La gente no encuentra felicidad en los placeres. La gente no encuentra felicidad en todo lo que el mundo ofrece. ¿Cuánta gente yo conozco, mis santos? Tenía un amigo yo, que él vino muchos años antes aquí a los Estados Unidos y logró comprar 5 casas en aquellos tiempos que se podía comprar. Pero las 5 casas no logró satisfacer su corazón. Se divorció no sé si 1 o 2 veces. ¿Ok? Y a la final perdió las casas porque no encontraba satisfacción en el dinero, no encontraba satisfacción en las mujeres porque andaba, mis amados, buscando otra mujer aparte de su mujer. Tenía su mujer, su amante, y andaba buscando otra. Trabajaba sin piedad como si fuera un esclavo. No hay satisfacción lejos de Dios. Y perdió todo. Perdió todo. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué no disfrutan de la vida que da Dios? Porque su mente está oscurecida y vagan, están caminando extraviados. Ellos creen que están en cosas brillantes, pero Dios dice, están vagando lejos de mí. Por eso nunca el mensaje les llega, por eso nunca la entienden. Tal vez estamos pegados, pero no lo entienden porque su mente está lejos de Dios. Porque cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Dios. ¿Ok? Ellos quieren a Dios solamente como salvavidas. Ellos quieren a Dios solamente
ocasionalmente, en el momento que solamente que lo necesitan usar. Después de ahí, Dios no tiene cabida en el resto de sus vidas. Dios está fuera de sus negocios, Dios está fuera de sus trabajos, Dios está fuera de sus matrimonios, Dios está fuera de todo lo que ellos hacen, porque ellos creen que no lo necesitan a Dios, porque han cerrado, por eso no disfrutan de la vida que da Dios. Es una tristeza cuando la gente no disfruta de la vida que da Dios. La vida que da el Evangelio es una bendición total. Si tú no has encontrado la bendición en el Evangelio, debes de examinarte. Si has nacido de nuevo, el Evangelio es una bendición tremenda. Amén. Vamos a pasar al siguiente versículo 19 que el apóstol le dice a los efesios, y nosotros vamos a aprovechar obviamente, mis amados hermanos, el versículo 19 dice, han perdido la vergüenza. Hay gente que ha perdido la vergüenza, mis amados hermanos. Tremendo eso, perder la vergüenza. ¿Ok? Estos estafadores que hoy estaban llamándole al hermano Ángel para sacarle dinero en nombre de otra persona, son gente que han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. ¿No es así el mundo que dice que conoce a Dios? ¿No es así la gente que tiene una religión y practica la religión solamente en fechas claves el resto del año? Mis santos, ¿no son así la gente? Son gente que perdió la vergüenza. En esta semana, como nuevas personas se van sumando a nuestro grupo de la iglesia, gente que no son parte de la iglesia, simplemente son amigos. Entonces, cuando nos envían solicitudes de amistad y se suman al grupo de amistad y a veces se publican algo, yo veo lo que publican y ya me había olvidado la vida que es en mi pueblo, ¿verdad? En este tiempo están en mi pueblo, ¿no? En lo que allá llaman carnavales, ¿ok? En realidad esa palabra significa carne a Baal, ¿ok? Significa carne al dios Baal. Pero ellos no saben esas cosas. Entonces yo estaba viendo los videos que ellos comparten, digo, Dios mío, pensar que yo andaba en esas cosas, ¿verdad? Y da vergüenza ver lo que ellos hacen. Lo triste era que yo también hacía esas cosas, pero ahora siento vergüenza. Pero en esos tiempos yo no sentía vergüenza tampoco. Lejos de Dios, la gente ha perdido la vergüenza. Por eso el 19, mis amados hermanos, el apóstol le dice a los efesios, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Eso es impresionante. En esta versión que hace rato se los leí, que era la versión Nueva Traducción Viviente, que tampoco los tengo en la pantalla, pero yo lo voy a leer aquí en mi tablet, dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres, ¿ok? Viven para los placeres sensuales, ¿ok? Si usted le quita la S a la palabra sensuales, se escribiría viven para los placeres sexuales, porque todo el movimiento, todo lo que el mundo hace, lo que la gente que no conoce a Dios, todo el movimiento que ellos hacen son para placeres sensuales, para placeres sexuales, ¿ok? Pues tenemos que tener mucho cuidado, aún en la iglesia, las danzas que se hacen en las iglesias. Mis amados hermanos, los movimientos del cuerpo, mis amados hermanos, son movimientos que están diciendo algo, ¿ok? Todo tiene un lenguaje. Los movimientos son un lenguaje. Por ejemplo, está el lenguaje de señas. Hay gente que puede predicar con lenguaje sin decir una sola palabra, ¿ok? Los brazos que yo abro, levanto, me toco la cara, todo lo que hago son mensajes. Cuando uno está en esas fiestas y se está moviendo de una manera, está hablando sin decir una sola palabra. Y está diciendo un mensaje. Y ese mensaje, mis amados hermanos, es como dice acá en Nueva Traducción Viviente, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, ¿ok?
y practican con gusto toda clase de impurezas. ¿Ok? Toda clase de impurezas. Ahora, mis amados hermanos, que hoy en día vivimos en un mundo relativista. Uno ya no sabe qué es puro y qué es impuro. En este tiempo ya no sabemos ni siquiera qué es pecado y qué no es pecado. Los mismos hermanos, a veces de las mismas iglesias, no saben qué es pecado y qué no es pecado. Qué es lícito y qué no es lícito. Qué es permitido y qué no es permitido. Entonces esta gente que no conoce a Dios, mis amados hermanos, Pablo dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impurezas. Pero nosotros, mis amados hermanos, mira lo que dice el apóstol. Mira lo que dice el apóstol en el siguiente versículo. Permítame ponérselos en su pantalla. Verso 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Ok? Qué tremendo. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Permítanme volver a sus pantallas, mis amados hermanos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que usted aprendió acerca de Cristo? Déjenme explicarle esto. Los pastores debemos de ser maestros, debemos enseñar y debemos predicar la palabra del Señor. Pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través del Espíritu Santo sin que el pastor nos enseñe. ¿Ok? Usted sabe por cuenta propia lo que es malo y lo que es bueno, sin que yo se lo diga. Usted lo sabe. Yo no necesito decirte, hermano, esto es pecado, aquello es pecado, lo otro es pecado, porque si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y el Espíritu Santo de Dios que está en ti, mis amados hermanos, te dice, o por lo menos te sentís incómodo haciendo eso. Por eso el apóstol dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. No dice esto, yo no les enseñé. ¿Se da cuenta? ¿Nota la diferencia? Permítanme ponerlos para que ustedes vean lo que el apóstol está diciendo. Preste atención a lo que dice el verso 20, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Ok? Esto es muy importante. Vamos aprendiendo, tal vez algunos hermanos todavía andan en cosas raras, pero en el camino el Señor permitirá que usted aprenda. Debemos de aprender. Mis amados hermanos, el día que usted deja de aprender, ese día usted empieza a morir. Porque ya para qué vivir si usted va a dejar de aprender. ¿Para qué vivir? O sea, yo no lo veo sentido ya. Si usted llegó al tope supuestamente del conocimiento y ya no quiere aprender nada, mis amados hermanos, usted empezó a morir. La vida se trata de aprender cada día. Se aprende los primeros rudimentos de Cristo, se aprenden las primeras doctrinas, las doctrinas más importantes. Se aprende a predicar, se aprende a enseñar. Se aprende a compartir el evangelio, se aprende del reino de Dios, se aprende de la oración, de la intercesión, se aprende del ayuno y la oración, se aprende de la guerra espiritual, se aprende de la posición espiritual, se aprende del reino de Dios, de los ángeles, y se aprende tanta cosa para aprender. Pero el día que usted deja de aprender y pierde interés por aprender o cree que ya le sabe todo, ese día usted empieza a morir. Ese día usted empieza a decaer. Miren, físicamente, poniendo al evangelio a un lado, físicamente, así normalmente, hablando en términos naturales, cuando nuestro cerebro deja de aprender, empieza a morir. Por eso los entendidos, los médicos, ¿no? Dicen que por lo menos una vez por semana agarra otro camino para ir a tu trabajo o para ir a tu casa.
Porque vas a obligar a tu mente que empiece a trabajar. Porque a veces nos ponemos en el auto y estamos ahí, ¿no? Yo una vez en tono de broma le dije a una hermana, agarra un bus que usted no conozca, ya que no maneja, agarra uno y que te lleve para cualquier lado. Y después ve cómo se arregla para volver. Porque tenemos que poner el cerebro a trabajar. Ok, ya me voy a ir al tema del estudio. Entonces, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Verso 21, mis amados hermanos, ya vamos a llegar al final. Verso 21, dice ahí, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. ¿Ok? Este es muy importante, mis amados hermanos, permítanme volver. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda. No es como el pastor manda. A veces nos ponen los hermanos, ¿no? No todos, algunos. Nos ponen al pastor como si nosotros fuéramos el policía cósmico. Mis amados, yo normalmente trato de no meterme en la vida de nadie. Y los hermanos de Libertad Sin Fronteras saben muy bien que yo soy un pastor que respeto mucho la vida privada de las personas. Por eso yo trato de no caerme en tu casa sin avisarte. Yo para ir a una casa tengo que hacer una cita por lo menos con 2 o 3 semanas de anticipación. Yo no, hermano, si no comente ahí, dígalo. Yo nunca le caigo a alguien por sorpresa. Respeto mucho. Entonces, mis amados hermanos, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo el verdadero mensaje. Hay que vivir como Dios manda, no como el pastor manda. Entonces, yo te pregunto, ¿estás viviendo como el Señor manda? O yo me pregunto, ¿yo estoy viviendo como el Señor manda? ¿O como mi pastor me manda? Es que el pastor lo dice, yo no he dicho nada, hermano. Yo no he dicho nada. Pregúntate cuando tú estás haciendo algo, si es lo que tú estás haciendo es lo que Dios manda. Si nuestro Señor Jesucristo te dijo que lo hagas, si Él te dijo, échale para adelante. Pero después no te quejes. ¿Ok? Si Él te dijo, por eso asegúrate. En inglés dice make sure. ¿Ok? Asegúrate. Make sure. Asegúrate que lo que tú estás haciendo es lo que Cristo manda. Porque si Cristo no manda y usted está haciendo cosas, mis santos, usted tiene que atenerse a las consecuencias. El apóstol en el capítulo 11, verso 27, si no me estoy equivocando, al 1 de Corintios, le dice, porque gente que no hace cosas de lo que Jesús manda, ¿ok? Por esta causa algunos están enfermos, otros ya han dormido, o sea, ya han muerto. Las enfermedades, mis amados hermanos, los ataques demoníacos, muchas veces son ataques por culpa nuestra, porque no estamos viviendo como Dios manda. Estamos haciendo lo que se nos antoja, como los mundanos, como lo que hacíamos en los primeros versículos. Que tienen una mente tonta, son tercos y viven de acuerdo a sus tontas ideas, decía el apóstol. Verso 22, permítame. Ahí se, muy bien. Verso 22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Yo lo subrayé, mis santos. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Mira cómo el apóstol sabe, mis amados hermanos, lo que yo les estoy explicando. El apóstol dice, por eso ya no vivan, ni se conduzcan como antes. ¿Ok? Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Antes, cuando no conocíamos a Dios, los malos deseos dirigían
nuestra manera de vivir. Yo no sé qué dirige tu vida, mis amados hermanos, pero siempre todos tenemos un motor. Un motor. Los padres de familia normalmente el motor que les mueve es el sustento del hogar, ¿verdad? Todo lo que hace el padre de familia es para el bienestar de la familia, que la familia tenga alimento, que la familia tenga un hogar. ¿Ok? Todo es el motor que le mueve. Y una madre de familia, el motor que le mueve, que la familia esté alimentada, esté protegida, esté abrigado, que tenga amor, que tenga educación. Entonces hay un motor que nos mueve. Pero la gente, mis amados hermanos, que no conoce a Dios, tiene un motor también para vivir. El apóstol dice, por eso ya no vivan, ni se conduzcan como antes. Antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, usted sabe cómo era y yo sé muy bien cómo era. No teníamos vergüenza, estábamos en todas las fiestas, no teníamos problema de pelearnos con quien sea, éramos orgullosos, ¿ok? Mis santos, peleones, pleiteros. Y verá que abajo algunos eran hasta ladrones. El apóstol le dice más abajo que algunos eran hasta ladrones. Por eso el apóstol, con tanto amor, mis santos, mira cómo nos dice. Verso 22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Hoy no pueden dirigir nuestra manera de vivir los malos deseos. Todos los deseos que podamos tener debemos de sujetarlo a la obediencia de Cristo. ¿No dice la Biblia que no vamos a tener malos deseos? Los malos deseos son como los pensamientos que vienen y se van. Si tu mente está sucia, ahí se van a quedar. Y si se quedaron en tu mente, ahí va a anidar hasta que dé fruto. Entonces, trata que los malos deseos no dirijan tu vida. Los malos deseos no te van a llevar a Dios. Yo tampoco necesito decirte qué son malos deseos y qué son buenos deseos. Creo que todos sabemos ya, los que conocemos a Dios. Si tú conoces a Dios, si tú creíste en el Evangelio de corazón, el Espíritu Santo te va a llevar de a poco. El Espíritu Santo te va a decir esto es malo, esto es bueno. El Espíritu Santo mismo te va a ayudar. ¿Ok? Pero trata de que malos deseos no conduzcan tu vida. Los malos deseos que antes tenías, antes de conocer a Dios, todos teníamos malos deseos. Yo también tenía malos deseos. Pero gracias a Dios, yo traté de sujetarme a la vida que Dios enseña, a la vida o la manera que Dios manda, ¿ok? Y no vivir de acuerdo a mis ideas. Y de esa manera tenemos que sujetar nuestra vida a la vida que Dios manda. Últimos versículos, mis santos. Ya para casi finalizar, 23 y 24. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. ¡Wow! Fíjense ustedes, déjenme volver. El apóstol o la palabra no está sugiriendo. La Biblia dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. No cambiar en un 50%, no cambiar en un 60-70%, esto sí, esto todavía no. La Biblia dice, ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. Mire qué importantes son los pensamientos, ¿ok? No solo está diciendo su manera de vivir o de hacer las cosas, sino su manera de pensar. Ya no podemos pensar como antes. Cuando no conocíamos a Dios, esos pensamientos eran malos. Y ser honestos y santos de verdad. O sea, la honestidad y la santidad de verdad. Permítanme volver, y esto sería otra enseñanza larga. Primero Pablo le dice, mis santos, que primero tenemos que ser honestos.
Y la honestidad, mis santos, antes de ser honesto con las personas, con tu pastor, con tus hermanos, la honestidad primeramente es contigo mismo. Hay gente que no es honesto consigo mismo. No te mientas. No te mientas. Cuando estábamos en la escuela, ¿no? Cuando estudiábamos en la universidad o en la high school o donde tú quieras, la juventud estábamos acostumbrados a hacer trampa. No sé si le pasaba a usted. ¿Okay? Entonces nosotros nos escribíamos hojitas ahí, nos los metíamos ahí o nos pasábamos hojitas escritas, respuestas con el compañero de al lado. Eso eran trampas. Y eso es deshonesto. Y hay gente que quiere hacer trampas ahora que están en Dios. Trampas en todas las deshonestidades, en todas las maneras. Usted véalo en todos los rumbos de su vida. En su matrimonio, en su trabajo, en su vida de iglesia, en su vida espiritual, en su higiene corporal, en su higiene mental, en todas las áreas. No te mientas a ti mismo. Tú sabes muy bien que si te mientes te estás engañando. Y santos de verdad. ¿Ok? Yo siempre he enseñado que esta palabra, la Iglesia Católica Romana lo ha pervertido mucho. La palabra santo no está hablando de esos muñecos de yeso. Esos no son santos, esos son ídolos. Hechos de barro, de yeso, de piedra, de palo, de cualquier cosa. Esos no son santos. Santos son aquellas personas que han salido del mundo para servir a Dios. La palabra santo es una palabra griega que significa en español apartado, dedicado, separado. Entonces, en este caso, los santos somos nosotros que nos hemos apartado del mundo. Y Pablo dice, tienen que ser santos de verdad. O sea, parece que se puede ser apartados, pero no tan de verdad. En la iglesia pongo una cara y fuera de la iglesia pongo otra cara. ¿Verdad? Eso es ser santo, no de verdad. Entonces el apóstol nos dice, sean santos, honestos, pero de verdad. ¿Ok? Permítame, mis santos, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, toda esta última palabra que lo subrayé yo, dice, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Somos personas que Dios ha vuelto a crear, mis santos. Permítanme volver y les voy a explicar esto, mis santos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, mis santos, el Evangelio no es cuando usted decide empezar a ir a la iglesia. No es así. En el Evangelio, mis amados hermanos, la predicación de un hermano, de un líder, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, la predicación de alguna manera es como una semilla que entra en nuestro corazón y empieza a germinar. Empieza a salir un deseo profundo, un arrepentimiento primeramente, el darnos cuenta que lo que estamos haciendo está malo y hay un deseo de acercarnos a Dios. Ese momento empieza una nueva vida que está fuera de nuestro alcance y el que está trabajando es Dios ahí. Es una nueva vida que Dios está volviendo a crear. Y como sello de esa nueva vida, sale el profundo deseo de desear a bautizarse. El deseo de bautizarse en las aguas del Evangelio es un deseo que ningún pastor te lo puede dar, sino solamente el Espíritu Santo. Eso es la prueba de que Dios está creando una nueva persona en ti. Entonces el apóstol dice, mis amados hermanos, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. O sea, si Dios está volviendo a crear una nueva persona en nosotros, entonces nosotros también tenemos que ser nuevas personas. ¿Nuevas personas para qué, pastor? Mira lo que dice las últimas 3-4 palabras. Ser nuevas personas para ser como Él. ¿Como Él quién? Como Dios.
Nosotros nos tenemos que parecer cada día un poquito más a Dios. Esa es la idea, para ser como Dios, para ser como nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que nosotros estamos en el proceso de alcanzar la estatura de Cristo. Lo vamos a alcanzar hasta el último día de nuestras vidas. En ese proceso estamos, por eso la necesidad de congregarnos, por eso la necesidad de no faltar a los cultos, a los estudios bíblicos. Por eso tenemos los discipulados, los seminarios bíblicos. Hay una necesidad de crecer hasta la estatura de Cristo. Cuando un niño no crece, no puede disfrutar de la vida natural. Yo trabajo normalmente en casas. En una casa llegué a una casa y vi a un niño como de 2, 3 añitos, con una mochila grandota, pero como que se comportaba como si fuera una persona grande. Entonces, yo como adulto le hago una broma, ¿no? Le hablo al niño, ¿no? ¿Cómo le hablamos a los niños? Hola, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene? Yo esperaba que me diga 3, ¿verdad? Y cuando me dirigió la vista y me habló con voz de hombre. Dije, wow, algo. Y estaban los padres ahí, que tampoco no eran tan grandes que digamos. Entonces dije, wow, era un niño ya casi de 14 años, pero parecía de 3 años. Qué triste es para los padres cuando hay ese tipo de problema. La misma tristeza nos da a los pastores cuando vemos a los hermanos que no crecen en la vida espiritual. Da una tristeza si los pastores contáramos las tristezas de los hermanos. Pero al hermano le está valiendo 3 cominos, pero los pastores sufrimos. Le preguntamos a Dios de por qué este hermano ya tiene 1 año, ya tiene 2 años, ya tiene 3 años. Y parece un niño de 2, 3 años. Su vida espiritual no ha crecido, no es honesto, no es santo de verdad, sigue teniendo sus malos deseos. Entonces eso da tristeza. Yo había notado en el baño de esta familia que le construyeron un asientito. Yo tengo asientos para mis niños, pero ellos le habían construido un asiento como con 2 gradas, porque no alcanzaban ni al lavamanos para cepillarse los dientes y todo eso, ¿verdad? Y tienen que tenerlo ahí por el resto de la vida. Yo por lo menos tengo la esperanza de sacar en 1 o 2 años ya eso, porque mis hijos van creciendo. Pero tener una cosa ahí toda la vida es problemático, es tristeza. Lo mismo pasa en la vida, en la iglesia, cuando los hermanos no crecen. Cuando los hermanos no crecen, son un problema constante para los pastores, para los líderes y para la iglesia en general. Por eso las iglesias cuesta que crezcan. Todo el trabajo le cae a los pastores, a los líderes. ¿Cómo sé, pastor, si estoy creciendo o no estoy creciendo? Esto es sencillo. ¿Cuánta carga estás soportando de tu iglesia sobre tus lomos? Yo no le pongo ninguna responsabilidad a mis hijos que tienen 2, 3 años, ni a mi hija que tiene 9 años, 8. ¿Qué responsabilidad les puedo poner encima de ellos? Más que hagan sus tareas de la escuela. Pero a un niño o a un adolescente de 15 años ya hay una cierta responsabilidad. Un joven de 20 años ya tiene que trabajar y colaborar en la casa. Entonces en la iglesia es lo mismo. Si no hay ningún tipo de carga sobre tus lomos, usted no está creciendo, usted se está quedando enano espiritual. Y eso es una tristeza tremenda. Voy a leerlo algo por corrido, ¿ok? Lo que el apóstol le dice ya para finalizar a los efesios. Y lo dice lo siguiente, en el mismo capítulo, dice el apóstol en el versículo 25, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Por favor, no mienta a su pastor, no le mienta a su hermano. Verso 26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Ok? Fíjense que no dice que no se enojen. Puede enojarte,
enójate cuantas veces quieras, pero que no dure todo el día. Verso 27. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Permítame volver un poquito. Hay gente, ¿no? Que le da al diablo oportunidad de tentarlo. No, con el diablo no se juega. Cuando usted le da lugar al diablo, oportunidad para que te tiente, el diablo te va a destruir. El apóstol dice, no le den al diablo oportunidad para tentarlos. Esto es muy, muy tremendo, mis amados hermanos, porque hay gente que parece, ¿no?, que está jugando con las cosas de Dios. ¿Ok? Permítame poner aquí. Vamos ya a terminar porque nos hemos extendido mucho. Verso 28. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, y así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. ¿Se da cuenta que los efesios, algunos de ellos eran ladrones? No es problema. No es problema si antes era ladrón, si antes era adúltero, si antes era mentiroso, si antes era lo que fuera. No es problema. No es problema lo que haya sido. Ahora que estás en Cristo ya no tenés que ser. Porque a veces la gente me dice, pero si esa persona era un gran borracho y tú lo tienes ahí. Era. Ahora no es. Para ti sigue siendo, en tu mente sigue siendo un borracho. Pero para Dios es una nueva persona. Eso era una prostituta, pero ahora es una mujer santa para Dios, una mujer pura para Dios. Y acá lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que la gente piensa de nosotros. Hay mucha gente que todavía piensa mal de mí. Mi tía, la mamá de Rudy, me decía, ¿no?, que se encontró con una amiga mía que estábamos en la escuela y para ella yo nunca crecí. Ella siempre me recuerda como un niño de 10 años, de 7 años. No era malo, era travieso, era, no sé, whatever. Y mi tía le dijo, no, nada que ver, ya cambió, ahora es un señor, ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya es un pastor. Pero en la mente de esa persona yo nunca crecí, sigue siendo malcriado, sigo siendo boca sucia, sigo siendo travieso, sigo siendo peleón. Hay gente que nunca nos borra de su mente, pero lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. ¿Ok? Permítame. Quien antes fue un ladrón, deje de robar y ahora trabaje bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas que necesitan. Siguiente versículo para terminar. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Ok? Hay que decir buenas cosas en vez de decir malas palabras. No te quejes. Hay mucha... los cristianos no decimos malas palabras, no, las malas palabras no decimos, no insultamos, no criticamos, no. Pero sí hablamos muy mal del gobierno, de las autoridades. Eso son malas palabras también. No hables mal del gobierno, no importa quién está en el poder. Romanos capítulo 13 dice que Dios es el que pone autoridad y el que quita autoridades. A Dios se le plació poner esa autoridad. Y listo. Respeta la autoridad que Dios ha puesto. ¿Se da cuenta? Nosotros no decimos malas palabras, no insultamos a nadie, pero sí a los gobernantes criticamos sin piedad. Y hasta difaman a algunos. El año pasado, anteaño pasado en Bolivia, ¿qué tanta basura hablaron contra el gobierno? Hasta le dieron un golpe de estado. Eso no debe suceder en la iglesia de Jesucristo. Está bien que los impíos caminan así, nosotros no. Aunque no nos caiga bien. Dios no nos pregunta si le cae bien o no. Dios decidió poner a esa persona y listo. ¿Ok? Digan siempre cosas buenas. Cuando alguien le dice, ¿qué pensás del presidente? Bueno, yo creo que está trabajando y espero que trabaje mejor. Listo.
Estoy orando para que le vaya bien, porque si le va bien a él, me va bien a mí y te va a ir bien a ti. ¿Ok? Habla bien. Verso 30, ya terminamos, mis santos. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¡Wow! ¿Está escuchando eso? El mismo versículo, mis santos, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿ok? El mismo versículo donde dice, no hagan que el Espíritu Santo se ponga triste, ¿ok? Que es con lo que Dios le ha sellado. En Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera y es más espectacular. Se los voy a leer y dice así. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea, la forma en que vivimos puede ponerle triste al Espíritu Santo. Yo no sé cómo vives, de verdad no lo sé y no quiero saberlo tampoco, pero parece que nuestra forma de vivir puede ponerle triste al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, es el sello de Dios. Entonces, no lo pongas triste. Yo no sé cómo estás viviendo, pero tú lo sabes. Pregúntale si el Espíritu Santo se está poniendo triste con tu forma de vida. ¿Ok? Permítame, leemos los últimos dos versículos, 31 y 32. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Verso 32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén. Yo creo que todos ustedes han entendido, mis amados hermanos, la nueva vida en Cristo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Si usted se ha identificado con algo de lo que hemos enseñado, pero usted sabe que está creciendo, no se preocupe. No hay perfectos. Pero eso sí, si usted sabe muy bien lo malo que está haciendo y sigue haciendo, tenga cuidado, mis amados hermanos, tenga cuidado porque Dios puede decir, mené, mené, tekel uparsin. ¿Ok? La mano que escribió allá en el libro de Daniel. Cuando Dios decide ponerle punto final a lo que tú estás haciendo. Dios puede ponerle punto final. Mucho cuidado. Hay gente que juega con Dios, que juega con el Evangelio, hay gente que juega con los hermanos, con el pastor, con Raimundo y todo el mundo. Tenga mucho cuidado. La vida que Dios ofrece es placentero, se disfruta, se vive bien. Aún la gente que recién está empezando en el Evangelio, si tienen defectos, no hay problema. Tranquilo, y usted verá cómo el Señor te va a cambiar. Usted verá. Hay muchas cosas que yo tardé en dejar, pero gracias a Dios, constante crecimiento te va a ayudar a dejar todo eso. Y para eso es muy importante que usted calcule ese crecimiento. Que cada mes, que cada 6 meses, que cada año vea hacia atrás y se pregunte qué tanto ha avanzado. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha mejorado? Antes no hacía nada, ahora cuido niños. Antes solo cuidaba niños, ahora ya cuido adolescentes. Antes solo cuidaba adolescentes, ahora cuido jóvenes. Mi pastor puede testificar de mi vida. Cuando yo llegué a la iglesia, casi inmediatamente yo ayudaba a recoger la silla, a recoger los cables. Ya al pocas semanas ya ayudaba a cuidar niños. ¿Ok? Cuidaba niños, limpiaba la sala de los niños. A los meses ya estaba ayudando con los adolescentes. Al año, a casi 2 años, ya estaba trabajando con los jóvenes. A los 3, 4 años ya estaba, mis amados hermanos, como maestro en el Instituto Bíblico. Constante crecimiento es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Si eso no está sucediendo en tu vida, debes de hacerte una brutal y sincera pregunta. ¿Cuánto he avanzado en mi vida espiritual? Amén. Mis amados hermanos, si tú
estás creciendo en el Señor, hay grandes promesas para ti. Si tú estás creciendo en el Señor está contento. Siempre yo, mis amados hermanos, digo que el día que yo esté, mis amados hermanos, en la presencia del Señor, que el Señor me diga, buen siervo y fiel. En lo poco me hiciste fiel y en lo mucho te pondré. Quiero que sean esas las palabras cuando el Señor me encuentre. Amén. Quiero que esas sean las palabras que salgan de la boca de mi Señor. Que me diga que soy buen siervo y fiel. ¿Ok? Aunque en lo poco he sido fiel. Hasta lo último. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los amo en el Señor. Deseo que la Iglesia Libertad Sin Frontera tenga un continuo crecimiento y nunca nos detengamos ni nos estanquemos en una etapa de nuestras vidas. Las iglesias enteras también se pueden estancar, aunque sean iglesias de 1000 personas. La iglesia tiene que tener un continuo crecimiento, aunque despacio, pero crecimiento al fin. Bendice a otra persona. Estás a un clic de bendecirle a alguien. No te quedes con esta bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y deseo, Señor, que tú también le colmes de bendiciones. Señor, ayúdanos a vivir una vida nueva de verdad con tu Espíritu Santo. Y perdona a mis hermanos, Señor, que todavía están cometiendo algún tipo de pecado. Ayúdalos con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos a vivir como tú mandas. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro que nada ni nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestro diestra, más a nosotros nada nos tocará. Y aún en tiempo de pandemia prosperaremos. ¿Amén? Porque Dios estará con nosotros como un poderoso gigante. Donde pongamos la planta de nuestro pie será nuestro, será tuyo. Amén. Donde pongas tus manos prosperarás, porque Dios está con nosotros. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a los pastores, a sus esposas, a sus iglesias. Dios me los bendiga. Permítanme, por favor, ya preparar para salir. Chau, 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 chau. Que el Señor me los bendiga. Un beso enorme y un abrazo de oso. Chau, chau, chau. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.